Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arquiaga. Yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y le doy la bienvenida a este masterclass, el cual hemos titulado PMO como Asistencia Técnica de Acuerdos Gobierno a Gobierno, el cual estará a cargo de la profesora Alejandra Ulf. La profesora Alejandra Ulf es abogada con estudios de maestría en Derecho de la Construcción por la Universidad de Melbourne, en Australia. Actualmente se desempeña como facilitadora en contratos y procesos colaborativos tanto para instituciones educativas como para entidades públicas y privadas. Tiene más de 10 años de experiencia en gestión contractual y de reclamos, con amplia experiencia on-site para proyectos de minería, cemento, edificaciones. En nuestro país ha liderado asesorías para la implementación de buenas prácticas colaborativas como lo es el contrato inglés Framework Agreement Contract, FAC1. Se ha desempeñado como gerente de contratos y consultora en la gerencia de contratos para contratos EPC, EPCM y D&C para los distintos rubros. Y asimismo, contamos con la presencia de Wendy Quiñones, quien es la asesora comercial del curso Herramientas para la Inversión Pública. Así que antes de darle pase a la profesora Alejandra, quisiera invitarlos a todos a realizar sus comentarios, sus consultas, cualquier tipo de aporte que puedan realizar a este masterclass son más que bienvenidos. Lo pueden realizar a través del chat de la plataforma o si no, posteriormente a la exposición de la profesora pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Así que sin más, le doy pase a la profesora Alejandra. Adelante, profesora. Buenas noches con todos. Gracias por darse el tiempo a este pequeño espacio educativo, ¿no? Donde vamos a explicar un poco vamos a dar pinceladas en realidad de estos temas que tanto nos preocupan y que tratamos con Anthony Moreno, de incentivar en Perú, ¿no? A nivel ya por ejemplo, de herramientas que nosotros necesitamos para poder afrontar estos retos que encontramos en la ejecución de los proyectos, megaproyectos a cargo del Estado, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar de a pocos, vamos a aprovechar en estos minutos cómo llegamos a una solución ante un problema tan insistente, ¿no? Y lo digo porque la ley de contrataciones con el Estado, como ustedes saben, no permite una integración, ¿no? Entonces, lo que estamos luchando aquí, promoviendo a través de capacitaciones y, bueno, distintos cursos, es entender, que entienda el público objetivo, los funcionarios, los usuarios de estos contratos colaborativos que están muy de moda en Perú, qué está pasando a nivel de resultados, porque ya, como ustedes sabrán, tenemos bastante tiempo hablando de PMOs, hablando de acuerdos gobierno-gobierno, hablando de contratos colaborativos, y seguramente, y muy probablemente, que muchos de ustedes se encuentren en estos retos, en el día a día, se encuentren en estos proyectos, ¿no? Entonces, para hablar del problema, me gustaría abordar qué es el Project Delivery System. Muchos de ustedes quizá lo conocen como un sistema de entrega de proyectos o método de entrega de proyectos, ¿no? Entonces, este método de entrega de proyectos finalmente sirve para lo que es la organización y el financiamiento del diseño, la construcción, la operación y mantenimiento, ¿no? De actividades que facilitan la entrega de bienes o servicios, ¿no? Ya hablando específicamente de proyectos de ingeniería de construcción, vamos a entender, por ejemplo, de este sistema de entrega de proyectos, cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Entonces, no es igual hablar de un sistema de entrega de proyectos en su versión 2.0 que en su versión 4.0, y ahí es donde quiero apuntar el problema. ¿Qué está pasando en Perú? La evolución del sistema de entrega de proyectos, ¿no? Va a enfocarse necesariamente en cómo se relaciona el diseñador con el constructor. Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen algún diseño que sea perfecto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en todo caso con aquellos diseños que han conllevado retrabajos? Hemos tenido paralizaciones, hemos tenido controversias, arbitrajes, ¿cierto? Entonces, a medida que hemos evolucionado a nivel internacional, se ha ido evolucionando con el sistema y los criterios
de elección de un sistema de entrega de proyectos, ¿no? Hacia uno, por ejemplo, actualmente estamos en el 4.0. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hablo yo del 2.0? Específicamente, como podemos ver aquí en los breves comentarios, este sistema de entrega de proyectos, pues, parte aproximadamente de los 1850, donde se incluyen, pues, el trabajo de distintas disciplinas, la arquitectura, ingenierías, diversas, ¿no? Electromecánicas, muy distintas. Lo que pasa es que no existe en esta etapa del 2.0 una integración entre el diseño y la construcción. ¿A qué me refiero con eso? Participa el constructor en la elaboración del diseño. ¿Existe un mandato legal que obligue al constructor o a profesionales de operación y mantenimiento a que agreguen valor al diseño? No. Entonces, esta desarticulación entre ambas partes lo que genera es que simplemente tengamos un diseño que no está compatibilizado entre sus distintas disciplinas, ¿no? Tenemos un diseño que conlleva retrabajos, ¿no? Y ya con la evolución del tiempo, a un 3.0, como podemos observar aquí, lo voy a marcar en rojo para que quede claro, ¿no? Tenemos una evolución en criterios de automatización de actividades constructivas, mayor desarrollo del software, cierto nivel alternativo de métodos. Por ejemplo, aquí ya entramos a hablar a lo que es el diseño y construcción, ¿no? El diseño y construcción, ¿eso qué significa? Yo soy mandante a una entidad, ¿no? A nivel general, y yo le voy a decir a mi contratista que se encargue de la ingeniería y de la construcción. Pero ojo ahí, que nosotros recordemos que para partir del desarrollo de una ingeniería, existen los estudios básicos, ¿no? Estos estudios de ingeniería básica que, pues, muy altamente probable necesiten mejora, ¿no? Entonces, no podemos evitar que existan controversias con este sistema. ¿Qué ha pasado? Y aquí este es el punto bastante interesante porque en el caso de Perú, si bien tenemos la ley de contrataciones con el Estado, que no permite esta integración, en el caso de Perú hemos ido firmando estos acuerdos gobierno-gobierno, ¿no? Que proponen una asistencia técnica, proponen pues oficinas de gestión de proyectos, para que justamente el gobierno extranjero apoye y diga cómo lo voy a hacer mejor, de qué forma voy a mitigar los riesgos que usualmente tengo, por ejemplo, en esta versión 2.0. Y viene el Contract Management at Risk, que es un sistema entre de proyecto que propone básicamente que tú hagas gestión de riesgos, ¿no? Todo proyecto tiene todo proyecto tiene desviaciones, sabemos que tenemos que hacer una gestión preventiva, ¿no? En muchos casos, y ustedes podrán comentarlo tranquilamente, pueden observar que en la ley hay cierta referencia sobre hacer gestión de riesgos, hacer formatos, ¿no? Pero queda ahí, no es que se lleve a un nivel de gestión. Entonces, aquí el problema en un poco la gestión pública, en la ejecución de las obras, es, vamos a ser honestos, es el management, ¿no? Necesitamos fuertemente aumentar las capacidades en el gerenciamiento de proyectos, ¿no? Entonces, con respecto al Contract Management at Risk, sí se enfoca en la gestión de riesgos. No llega a ser un 4.0. En el 4.0 estamos hablando de pues un contrato de alianza, de transformación digital, ¿no? Entonces, acá es donde, digamos, estamos apostando por llevar prácticas aquí en Perú para poder cambiar la perspectiva desde un 3.0 hasta el 4.0. Pero hay todo, detrás de esto, detrás de todos estos acuerdos gobierno-gobierno, hay mucha gestión que hacer, ¿no? Entonces, por eso quería que quede claro cuál era el problema, ¿no? Mucho, como acá, por ejemplo, podemos visualizar, tenemos distintos factores de selección, ¿no? Por ejemplo, tenemos asignación de riesgo, tenemos que evaluar qué tecnología está disponible para mi proyecto, las responsabilidades contractuales que se van a nivel de procura a establecer, los stakeholders, ¿cuáles son los stakeholders, por ejemplo, principales dentro de un proyecto de inversión pública? Tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría, ¿no?
entre otras entidades, el ministerio a cargo, ¿no? Es bastante por articular, ¿no? Y además, evidentemente, a nivel de stakeholders, empresas que van a proveer los servicios para ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, miren que estamos hablando de megaproyectos. ¿Cómo podemos evitar, mitigar el riesgo de la desviación de costo, de plazo, ¿no? Entonces, una cosa es, yo elijo qué sistema de entrega de proyecto voy a utilizar. Puede ser, lo he clasificado yo como tradicional o colaborativo, donde los tradicionales encontramos el diseño de la construcción, el diseño al licito y construyo, ¿no? El típico de la ley de contrataciones y el contract management at risk, ¿no? Contractualmente, digamos, no hay una exigencia para que estas dos partes, el diseñador y el constructor, trabajen. Sin embargo, ya en las propuestas de contratos nosotros encontramos ciertas soluciones. Ya en un enfoque colaborativo como es el Integrated Project Delivery, vamos a ver que este enfoque, ¿no? De contraparte, de, bueno, no es mi responsabilidad si tu diseño está mal, tú me entregaste así el diseño, el constructor pues finalmente te presenta 1000 adicionales buscando recuperar sus utilidades esperadas, ¿no? Entonces, hay que ver cómo vamos a mitigar esto y es con el IPD, es lo que estamos incentivando y a ello. ¿Cuál es la realidad y la ejecución de las obras, ¿no? Lo que quiero es que reflexionen, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Qué está pasando? Ya, este reporte de horas es del segundo trimestre del 2022, es el reporte de horas paralizadas en el territorio nacional, un informe que es expedido por la Contraloría, ¿no? de la República, y miremos números, ¿no? A nivel total, estamos hablando que tenemos tanto del gobierno nacional, regional y local, saldos por ejecutar, como vemos acá, de 14 millones. 14.000 millones, ¿no? Imagínense esa suma. ¿Qué está pasando? Y en este informe, curiosamente, también se hace referencia a las obras, y yo traigo a mención este caso, que es real, y seguramente ustedes me van a decir, por comentarios, por favor, síganse a comentar, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los proyectos de la reconstrucción con cambios? ¿No? Que lo tomo de ejemplo porque es uno de los claros casos de ejecución de proyectos que se ha buscado hacer este tipo de acuerdos, ¿no? De gobierno a gobierno, ¿no? Buscando evidentemente mejorar la gestión, ¿no? Y muchos de ustedes se preguntarán, pero bueno, yo he visto en las noticias que hay paralizaciones, ¿no? Y la estadística lo dice, los números lo dicen, ¿no? Este informe te está hablando, imagínense, esta cantidad son 194 horas paralizadas. ¿Por qué hablamos de horas paralizadas, no? Tenemos que entender, y este es el punto que yo quiero reforzar con ustedes, que el simple hecho de firmar un acuerdo gobierno a gobierno no te garantiza el éxito de tu proyecto. Vámonos, por ejemplo, más atrás, a la época de los Juegos Panamericanos, ¿no? Es un caso, yo diría que es un caso de aprendizaje, ¿no? Y a partir de ahí hemos ido evolucionando en los distintos paquetes de proyectos o programas de proyectos. ¿Por qué lo digo? Porque no han sido perfectos, ¿no? A nivel de ejecución, igual se ha tenido controversias, es conocido eso, ¿no? Entonces la idea es tener una línea de lecciones aprendidas. Este informe arroja 196 obras paralizadas. ¿Qué está pasando entonces si se supone se firmó un acuerdo gobierno-gobierno? Dentro de las modalidades de ejecución de la inversión pública, recordemos, tenemos a la Ley de Contratación Pública, la Administración Directa, organismos internacionales, la reconstrucción con cambio, ¿no? Y además te habla también de una modalidad de acuerdo gobierno-gobierno, ¿ya? Y que finalmente lo que propone este tipo de acuerdos es transferir el conocimiento o el know-how de la aplicación de qué, de unas prácticas de qué, de gestión de proyectos, ¿cierto? Excluimos la aplicación de la ley de contrataciones, vamos a, se exige que el Estado tenga una PMO, ¿no? experta, para que pueda asistir técnicamente al equipo de proyecto. Se establecen procedimientos de selección más rápidos, el uso de esquemas ágiles de procura, y ahí estamos hablando de contratos, ¿no? Y estos contratos colaborativos que
también más adelante lo voy a mencionar brevemente, por temas de tiempo. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Como lo había mencionado en un principio, pues se había hablado de este tipo. En Perú tenemos ya la experiencia de los Juegos Panamericanos con el gobierno de Reino Unido, reconstrucción con cambios también ha sido con Reino Unido, el hospital de Sergio Bernales y Lorena en Cusco, igual, bueno, con Francia, el aeropuerto de Chincheros igual en Cusco, ¿no? Corea. Entonces, ¿qué está pasando, no? Un poco para abordar el ejemplo, nosotros en esta negociación de acuerdo de gobierno a gobierno, necesitamos pararnos como Estado peruano y saber qué pedimos, ¿no? Saber qué exigir al otro gobierno. Quiero que de repente tú establezcas, por ejemplo, tu PMO con perfiles capacitados, un plan de capacitaciones, con casuísticas, involucrando además de los funcionarios, jefaturas o supervisores también, a otros que están en la parte operativa, ¿no? Porque muchos de los casos, y yo les digo por la experiencia práctica, mucha de la experiencia práctica que tengo en esta ejecución contractual derivada de acuerdos gobiernos-gobiernos, es que necesitamos reforzar el conocimiento del uso y beneficios de estos contratos, ¿no? De los contratos, por ejemplo, los NEC, ¿no? Entonces, hay que saber qué le pedimos al otro gobierno, porque usualmente, y lo digo con total certeza, no sabemos cómo negociar con el otro gobierno. No hay que esperar que el otro gobierno te presente lo que considera su criterio. Aquí la idea es, como Estado peruano, si es que vamos a optar ante una modalidad de acuerdo gobierno-gobierno, tener una línea base de saber qué le vamos a pedir, de qué forma tiene que interactuar el Estado extranjero, cuál va a ser la responsabilidad, porque en muchos de estos acuerdos, como podemos observar aquí, por ejemplo, en el caso de la RCC, no hay una responsabilidad directa, por ejemplo, en tanto a una revisión de diseño. Sabemos que los caballos de batalla de la inversión pública es la calidad del diseño, ¿no? Y esto es tal cual, ¿no? Entonces, la negociación de los acuerdos de gobierno a gobierno son trascendentales. Acá, por ejemplo, el caso real, evidentemente se pactó que se firme, bueno, se elabore PMOs, ¿no? Se realicen implementación de intervenciones relacionadas a la construcción de soluciones integrales de la RCC, el desarrollo de procesos de procura, ¿no? En representación de la RCC, desarrollo e implementación de planes de transferencia de conocimiento. Todo este tema es trascendental, sí, pero una vez más, no te garantiza el éxito del proyecto. Entonces, un poco volviendo al caso del RCC, tenemos que se firma el contrato operativo entre ambos países, o el acuerdo operativo, ¿no? El RCC va a tener un equipo interno, y el consorcio, pues, británico, finalmente brinda asistencia técnica, procura, transferencia de conocimiento, y a través de su PMO, ¿no? Les propone toda una estructura organizacional, y va a decir, mi oficina de gestión de proyecto, ¿no? Va a ofrecer gestión de cronogramas, gestión de interfaz, costos, cambios, compras, gobernanzas, pero ojo ahí, que el tema es que nuestros funcionarios sepan en el día a día cómo usar y cómo ejecutar ese tipo de proyectos que se proponen, ¿no? Conclusiones, ¿no? Dice, las obras paralizadas correspondientes en el marco normativo de la reconstrucción con cambios ascienden a 196, como lo había mencionado, con un monto de 1.938 millones al cierre del segundo trimestre del 2022. No, es cosa menor. Aquí, por ejemplo, por eso es que proponemos, y hablamos mucho con Anthony, debatimos qué está pasando, ¿no? Entonces hay que saber internamente que tu organización, tu entidad, ¿no? Si estás en el rubro público, tienes que saber que tu equipo debe de tener una PMO, ¿no? Elaborarse, ejecutarse una PMO interna también. Porque ¿cómo vas a hacer tú la interacción entre ambas partes? ¿No? Estoy poniéndome en el supuesto de que viene el consorcio británico y está el ministerio X. El ministerio tiene que tener una oficina de gestión de proyecto que sea capaz de interactuar, que esté capacitado, que tenga el conocimiento,
que recoja toda la gestión del cambio, ¿no? Y por eso es que hablamos mucho de qué hacemos. La PMO es trascendental, ¿no? Acá, por ejemplo, un pequeño concepto de la guía del PMO acá, que la PMO es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodología, herramientas y técnicas, ¿no? Las responsabilidades de la PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la gestión de proyectos hasta la propia dirección. ¿Esto qué es? El acuerdo, el gobierno extranjero va a tener su PMO, te tiene que dar gobernanza, sí, te tiene que dar metodologías, propuestas, sí, pero igual tu PMO tiene que estar preparada para recibir todo ese conocimiento, ¿no? Sobre todo si identificamos que tenemos tantas debilidades en la elaboración de los expedientes técnicos, tendríamos que de cierta manera vincular a la PMO para poder, digamos, exigirle esta responsabilidad, por lo menos a nivel de revisión, de sugerencias, ¿no? En el día a día igualmente, que estén acompañando en los puntos más álgidos, sobre todo en el desarrollo y el diseño, ¿no? Para evitar el comportamiento humano, vamos, usual aquí en la gestión típica es confrontacional. Entonces, actualmente estamos pasando por una gestión del cambio. La gestión del cambio, por ejemplo, es uno de los elementos que se debería de pedir a un Estado extranjero, ¿no? Pon a un perfil de gestión de cambio. Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Acá hay, como vemos acá, observamos, se propone la gestión de cambios, pero también, además de la gestión de cambios, se podría exigir al Estado extranjero que maneje una gestión de resultados por beneficios. Por ejemplo, hay muchas metodologías que podemos exigir, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra es el BIM. Y un poco yendo al tema de la desintegración entre el diseño y la construcción, porque ya me está ganando el tiempo, tengo que apurar un poco con esto. El diseño es un dolor de cabeza, porque no incluye los procedimientos constructivos, y esto nos damos cuenta en la etapa de ejecución. Una de las herramientas que se ha trabajado ya en Perú, bueno, eso es a nivel internacional, pero en Perú desde hace más de 10 años se está hablando del BIM, las empresas privadas han utilizado, ya tenemos un plan BIM nacional, ¿no? Entonces, es mitigar este trabajo desintegrado, ¿no? Entre el arquitecto, el ingeniero sanitario, el eléctrico, el mecánico, el estructural. Nosotros tenemos que tener todo un diseño, un modelo compatibilizado ¿no? En tiempo real, y para eso, ¿eso qué significa? Tener herramientas digitales para la colaboración de diseño, y que perfectamente en el mercado hay, y más aún que estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos que, como Estado, saber qué exigimos, tanto al Estado extranjero, ¿no? Para poder hacer realidad internamente de lograr aquellos objetivos, ¿no? Porque cada entidad es distinta, cada ministerio maneja sus normas, cada ministerio, yo les digo, o sea, debe de hacer un diagnóstico para saber cuál es la situación real, ¿no? Para poder llevar a cabo un proyecto con un enfoque integrado y colaborativo, ¿no? Sobre todo porque se quiere integrar a las distintas áreas que participan en un proyecto desde el sector público y también en el sector privado. Miren qué importante es, porque al nosotros escoger esto, estamos automáticamente exigiendo al mercado que aumente su competitividad. Ahora empresas peruanas y extranjeras que están participando en la ejecución de proyectos están consorciándose, uniendo fuerzas para que justamente se pueda ofrecer trabajos utilizando estas soluciones, con el BIM, por ejemplo, ¿no? Y eso, que sepan de contratos colaborativos, que sepan de metodologías ágiles, que sepan de Scrum, ¿no? Esto es perfectamente viable, ¿no? Entonces, la idea es, ¿no? Como se puede apreciar aquí, tenemos un modelo tradicional y la idea es llegar a un modelo integrado, ¿no? Donde se pueda sumar valor al diseño, incluyendo a profesionales, inclusive hasta de la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿es el BIM una solución? Les pregunto. ¿El BIM te va a solucionar tus problemas de diseño? Y la respuesta es no. La respuesta es no, y ya se ha evidenciado en proyectos del sector público que cuando han pedido en los TRs, vamos, que
quiero el BIM que con el lot 300, que 350 en este archivo nativo IFC, ¿no? Que es uno internacional. Finalmente yo pregunto, ¿está en la capacidad tu entidad para poder recepcionar esos trabajos? ¿No? Es importante ahí, por ejemplo, tener el diagnóstico y ver cómo se cubren esas brechas, ¿no? Un poco para poder que ustedes entiendan qué promovemos entre Anthony y yo, ¿no? Estamos promoviendo el IPD, sí, y tenemos casos donde, por ejemplo, aquí podemos evidenciar un símil de lo que es el sistema entre la herramienta de gestión de proyectos del VDC, el Virtual Design and Construction, ¿no? El Virtual Design and Construction calza perfectamente con un sistema de entrega de IPD. ¿Y esto cómo lo llevamos a la inversión pública, no? Porque hablamos de integración. Entonces, finalmente lo que queremos es tener una inversión, ¿no? Hablamos en términos de IPD, una edificación, un proyecto de alto rendimiento. En términos de inversión, buscamos inversión rentable socialmente, construible, operable, mantenible, usable y sostenible. Tenemos que utilizar sistemas integrados, como hemos comentado anteriormente, todas estas disciplinas tienen que estar compatibilizadas. Tenemos fases y etapas integradas en el INVIERTE-P que calzan perfectamente. Es posible la aplicación. Es posible la aplicación y es algo que Anthony pues lo va a abordar de manera excepcional, ¿no? En el curso. Entonces, también es importantísimo el tema de la organización integrada. Y es ahí donde vamos a hablar de las prácticas que propone el IPD, ¿no? La organización integrada. ¿Qué significa eso? ¿Necesito, por ejemplo, implementar las sesiones ICE? Sí. ¿Cómo implemento sesiones ICE? Porque yo he escuchado, bueno, ya, sí he llevado mi sesión ICE, pero no hay agendas, no hay minutas firmadas, y acuérdense que todo el tema de la ejecución misma de un proyecto al finalmente se vuelve protocolar contractualmente. Estos tipos de contratos, ¿no? Este tipo de contratos incentiva la gestión ágil, ¿no? Donde tú puedas reunirte, firmar acuerdos, esto. Y acá tenemos el problema, ¿no? ¿Por qué se demoran tanto en firmar acuerdos, ¿no? Hay que entender todo el sistema de manera profunda, ¿no? Porque hay distintos factores por los cuales esto conlleva a demoras en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, el temor, vamos a ser sinceros, Contraloría está ahí, ¿no? Entonces siempre hay un temor del funcionario. ¿Cómo hacemos para que esto se mitigue? Hay que involucrar a la Contraloría, que sepa de este sistema de gestión también. Es muy importante, ¿no? Y bueno, los contratos colaborativos evidentemente son una propuesta de cada estado, ¿no? Reino Unido, tenemos distintos formatos, como podemos observar aquí, el NEC, el FAC1, ya ha sucedido, pero inclusive tenemos prácticas del NEC 4. El FAC1, bueno, ha sido una inspiración para un caso que tuvimos nosotros con Anthony, y que de hecho ese caso que detallamos en la clase lo desarrollamos y lo propusimos en el 2020 y la entidad que lo ha usado hasta el día de hoy sigue sacando sus procesos de selección con esos lineamientos colaborativos. A ese caso, por ejemplo, vamos a llegar. Estados Unidos igualmente tiene formatos contractuales bastante integradores, inclusive hacen referencia al IP, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, y esto lo muestro porque, vamos, que en el mercado tenemos más opciones, no es únicamente eso, entonces tenemos distintos países y hay que saber qué pedir, ¿no? En el contrato NEC, por ejemplo, es más complejo, no voy a tener tiempo de explicarlo, y bueno, la idea que quiero que llegue aquí es, hay que entender, si se proponen contratos británicos, ya, digamos, hay una curva de aprendizaje donde ahorita, actualmente, ya estamos usando, y es más, muchos estudios de abogados se han tenido que capacitar para poder dar las asesorías a sus clientes, ¿no? Ya sea al Estado o contratistas. Pero vemos cómo igualmente no nos libramos de controversias, ¿no? Y yo les digo, porque participo mucho en la parte del día a día, hay que saber usar, hay que saber mitigar los riesgos tempranamente, ¿no? ¿Qué es el contrato de alianza FSI-1? Es otro contrato británico, ¿sí? Que ya tiene una traducción al castellano por la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. De hecho, bueno, es un poco para que sepan, la Asociación de Arquitectos Consultores solicitó al King's College London
desarrollar un marco que sea flexible con distintas jurisdicciones, ¿no? Incluyendo bondades del BIM, ¿no? Y de hecho se realizó investigaciones, se aplicó en proyecto piloto en Reino Unido y se ha ido aplicando así en distintos países, ¿no? Un poco para contarles, el caso real fue inspirado en el FAC1. No utilizamos propiamente el FAC1, pero sí fue inspirado en este formato. Esta es la normativa que utilizamos. El proyecto de liberación de interferencias, la línea 2, ramal 4 de Metrolínea, el mandante fue CEAPAL. Y fueron 3 paquetes, un poco el contexto de la normativa aplicable, el decreto de urgencia 018-2019, imagínense, en esa época ya teníamos, ¿no?, la apertura de exceptuar la ley de contrataciones, porque estamos aquí hablando del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? Y en su artículo 9 se excluía literalmente, ¿no?, la aplicación de la ley, teníamos que, pues, ahí desarrollar ciertos lineamientos. Luego, en el 2020, salió este decreto de urgencia que reforzaba, de cierta manera, lo que decía el decreto de urgencia del 018, y además, pues, esta resolución ministerial del 2020 igual, ¿no?, donde nos remontaba a, igualmente, el decreto de urgencia 018, ¿no? Y desarrollamos carta abierta para desarrollar unos lineamientos donde ajustamos el proceso de selección, metíamos temas de riesgos, ¿no? Estos lineamientos fueron retadores, es perfectible, como lo digo, pero sí que puedo mencionar que ha sido un proyecto exitoso, porque hasta el día de hoy, como les había comentado, siguen en sus procesos de selección utilizando estos lineamientos. Entonces yo les pregunto, ¿no? Estamos en un camino, ¿no? ¿Por qué no seguimos haciendo más para otros proyectos? Está bien para megaproyectos tener todo un soporte de asistencia técnica extranjera, pero hay que saber qué pedir, ¿no? Y si no vamos a ver, a necesitar o no nos vamos por los acuerdos gobierno-gobierno, veamos, pues, aplicar unos lineamientos colaborativos en tu entidad, ¿no? Entonces, ponte, aquí es muy claro, ¿no? Hay que cambiar la estructura de la jerárquica a una colaborativa, ¿no? Donde todo el equipo, CEAPAL en este caso, trabajaba colaborativamente, no existió figuras de supervisión, eran administradores de contrato porque teníamos que poner un fuerte enfoque en gestión, ¿no? Teníamos distintos contratistas, ¿no? Trabajaban colaborativamente, firmaron un documento, un solo documento, firmado por todas las partes. ¿Por quiénes? Por el contratista 1, por el contratista 2, por el contratista 3, por CEAPAL, por el administrador, ¿no? El administrador de la alianza es quien gestiona la alianza. Yo quiero que se cumplan los objetivos. ¿Por qué una alianza? Les pregunto yo. Porque la alianza permite a todos mirarnos como partners. Lo que estamos en el enfoque es mirar básicamente lo que es el objetivo de los proyectos, ¿no? Los objetivos de los proyectos, ¿no? Entonces, el administrador de la alianza está detrás del cumplimiento de los compromisos de gestión, de mitigación de riesgos, ¿no? Entonces, y también para el tema de solución de controversias tenemos la figura de un asesor independiente donde evita, ¿no?, que las partes vayan a una controversia, asesora técnicamente en aquellos puntos mediante el grupo central que se constituye como representantes de cada empresa. Y es algo que les comento que está pasando, ¿no? Si bien es cierto, no es, digamos, está muy movido en el sentido de que hay más ministerios que quieran utilizar esto. La realidad es que hay casos como el de CEAPAL y que lo ha replicado no solo uno, sino más de 14 proyectos, ¿no? Entonces, ustedes pueden tomarse la libertad de investigar en la web este proyecto colaborativo o proceso de selección de CEAPAL para, por ejemplo, liberación de interferencias. Vean ustedes, por favor. Y eso, disculpen más bien que he tratado de explicarles, hay mucho por contar, hay bastantes temas, y lo positivo creo que hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Tanto Antoni como yo tenemos experiencia práctica, Antoni experiencia en todo lo que es Invierte P, entonces el debate, las dinámicas que realmente proponemos es hacerles reflexionar, ¿no?, de una manera analítica, qué es lo que podemos hacer, y hay herramientas para poder aplicar.
Ahora, vamos a ver si en breves minutos respondemos algunos comentarios. A ver. Manuel Alberto dice, en ese caso ya no existe la JRD. A ver, hay varios comentarios. Vamos a, un poco para comentarte esto. En este tipo de contratos que proponen o son propuestos por los estados extranjeros, se utiliza la figura del Dispute Board, no es igual a la JRD. El Dispute Board se constituye desde el inicio del proyecto, ¿no? Y tiene todo un proceso establecido en estos contratos de también poder evitar llevar el caso a una sumisión. También tiene un factor también de, digamos, invitar a la conciliación, invitar a la negociación entre las partes, ¿no? Entonces, este panel finalmente está compuesto por 3 personas, ¿no? Generalmente son dos ingenieros y un abogado, ¿no? Existe en Perú muchos de los casos, muchos de estos proyectos, desacuerdos, muchos desacuerdos, hay bastantes controversias, pero yo creo que ahí lo que tenemos que enfocarnos es en la prevención, justamente, ¿no? Porque no logramos, creo, tener esa disminución en gran medida del desgaste en controversias, ¿no? La idea en estos contratos colaborativos es permitir la flexibilidad, permitir la negociación, ¿no? Vamos a ver. Hay muy buenos comentarios sobre InvierteP. A ver, ¿hay algo sobre Fast Track? Ahora, un comentario sobre el Fast Track. Sí, acá hay proyectos que evidentemente proponen el desarrollo de la ingeniería, ¿no? Mientras vamos sacando paquetes de procura para que podamos iniciar con la construcción. Pero eso es toda una estrategia. Tiene que haber mucha definición técnica en la parte del diseño que ya se esté sacando a procura, ¿no? Y la idea es justamente, como en algún colega, compañero comentó, a veces es como hacer un crazy track, en el sentido de que siempre estamos corriendo con el tiempo y queremos pues llegar a poder avanzar la etapa constructiva, ¿no? Son riesgos distintos, etapas distintas, pero que se tienen que gestionar a la vez. Entonces, sí, es bastante significativo y la idea con este tipo de trabajo es que se haga, ¿no? Entonces, la PMO, Mónica, significa Oficina de Gestión de Proyecto, Project Management Office, Office, y tenemos ya varias, a nivel de normativas, tenemos referencias en Perú, ¿ya? Entonces, cada vez es más fuerte por parte del Estado tener estas leyes, estos decretos legislativos, decretos supremos, que te indican, vamos a hacer oficinas de gestión de proyecto, ¿no? Entonces, por eso mismo, ¿no? Tenemos que estar preparados para ver si yo internamente tengo que hacer mi oficina de gestión de proyectos, ¿cuál va a ser la estructura que yo necesito? ¿Cuál es mi objetivo para empezar? Lo primero que deben de hacer es el diagnóstico, como les he comentado, ¿no? A ver qué dicen acá. Fernando dice, la falla sigue siendo en los funcionarios públicos, como los del MTC, que pueden firmar un acuerdo gobierno-gobierno para construir como sea una obra, y ese tipo de acuerdos tiene candados más fuertes. Sí, excelente, porque finalmente, como les digo, no es que vayas a solucionar tu problema de ejecución firmando un acuerdo gobierno-gobierno. Hay que saber negociar. Ojo, se los digo porque tanto a Anthony como a mí nos piden, ¿qué hacemos aquí con este proyecto? No quiero aplicar la ley de contrataciones, me voy a un G2E, ¿no? De repente, sí es necesario, pero por el nivel de tecnicismo del proyecto. Pero hay que saber qué pedirles, pues chicos, no es cuestión de simplemente lanzarme y, y ya está. Internamente prepararte como entidad y también prepararte para la negociación, ¿no? Creo que
me están hablando contra el tiempo ya. Magali, no sé si estás por ahí, o Marco. Sí, acá estoy, profesora. Tenemos varios comentarios, pero a ver, igual creo que por ahí preguntaron si es que se iba a compartir la PPT. Esto entiendo que queda grabado. Sí, de hecho, bueno, si ustedes se han registrado a este evento o están incluso registrados en el curso de herramientas para la inversión pública, esta grabación se les hará llegar posteriormente por correo, ¿no? Así que ahí van a poder revisar de nuevo las PPTs. Pero sí, más bien, gracias, profesora, y también quiero agradecer a todas las personas por ese interés que demuestran en el tema, evidentemente, ¿no? Eh, para ya ir cerrando digamos, con este primer espacio, profesora, quisiera brevemente preguntarle cómo es que el tema que se ha visto hoy día se relaciona finalmente con los contenidos que los alumnos verían en el curso. Definitivamente hay muchísimo por abordar en el curso. Yo lo diría desde un punto de vista normativo, ¿no? Que actualmente, bueno, todos los días las entidades emiten normas. Actualmente, últimamente han salido también normativas sobre la PMO. Hay mucho desarrollo de este tema y sobre todo el cómo podemos aplicarlo en la entidad. Y el otro punto de vista es más en el sentido de darnos estas herramientas que usualmente otros estados, ¿no? O, hablando de estos acuerdos gobierno-gobierno proponen, saber darles a ustedes básicamente qué tienen que saber para poder negociar a nivel de ejecución de proyectos, ¿no? Como les digo, se va a explicar también casos, el detalle del INEC, se va a explicar también el FSI-1, se van a ver casos reales, ¿no? Se trabajan también talleres de riesgos, entonces, pues la idea es que el alumno pueda llevarse una impresión práctica para poder aplicarlo a su entidad. Muchas gracias, profesora. De hecho, Disculpa, Marco, es sí, que no quiero dejar pasar. Raúl está levantando la mano. ¿Podemos quizá sí, a ver, darnos unos minutos? por supuesto, sí, sí, sí. Hola, Raúl, te escuchamos. Raúl, está manejando, dice, quiero información respecto de su inscripción. Eh, bueno, eso lo podemos ver en un instante, Raúl, no te preocupes, eso yo me voy a encargar Acá hay de una ver tu... pregunta, discúlpame, Marco, es que me emocionan un poco las preguntas de los alumnos. Hay una pregunta muy buena que dice, ¿las PMO no pueden cambiar la solución o rediseñar una alternativa real? ¿No? Está sujeto al contrato firmado donde dice construir un viaducto. Ya, acá, solo en líneas generales, Fernando, te digo que justamente como herramientas de solución al problema que hemos visto es la PMO. O sea, la PMO, hacer una buena PMO, sí te podría permitir mitigar varios de estos riesgos, ¿no? A nivel de equipo, a nivel de propuestas. Entonces, definitivamente, tenemos que ver que una vez que tú implementes la PMO, hay un proceso de mejora continua, ¿no? Es todo por etapas. Entonces, la idea es que tú tengas claro qué necesitas lograr con esta PMO. Hay distintos tipos de PMO, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que recomienda la gestión de riesgos cuando el contratista ha monetizado estos en sus propuestas? Bueno, ese es uno de los puntos que se abordan, de hecho, con un enfoque más preventivo. Hay una estrategia que yo les puedo decir hasta contractual, porque muchos de los reclamos, de los claims que suben a su misión, se enfocan mucho en lo que hiciste para evitar que ocurra ese riesgo. Entonces, hay que sustentar bien las acciones de mitigación, ¿ya?
Y eso, chicos, en verdad espero que les haya sido útil lo que hemos abordado. Hay, eh, hay una pregunta sobre si es que este curso forma parte de la maestría. Este es un curso de especialización. Marco, no sé si quieres complementar un poco más los Sí, detalles. sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo estás, Manuel? En el caso de la Escuela de Gobierno, este curso forma parte de la oferta académica de formación continua. Por lo tanto, este curso no es que se convalide con un curso de la maestría, ¿no? La maestría forma parte de nuestra oferta académica de posgrado. De hecho, justo en este momento nosotros estamos habilitando los cursos de las maestrías para el siguiente semestre, para que las personas, a través de la modalidad de alumno libre, es decir, tú estudiaste tu pregrado en cualquier otra universidad, eh, ya eres bachiller o licenciado o magíster y simplemente quieres llevar un curso de la maestría de manera libre, lo puedes hacer a través de esta modalidad, ¿no? Pero no es que este curso es convalidable con el programa de maestrías que nosotros ofrecemos, ¿no? Con las maestrías que nosotros ofrecemos, ¿no? Luego, para responder a la consulta de Raúl, eh, que quería información respecto a su inscripción, Raúl, si tú eres Raúl Robert Tucto Espinosa, te dejo el número de Wendy, te lo voy a escribir acá por el chat de la plataforma, quien es la asesora comercial del curso. Ella te va a poder guiar, porque veo que tu estado de matrícula estás como inscrito en nuestro campus virtual. Es decir, ya, si eres Raúl Portilla, bueno, entonces voy a buscarte en nuestra base de datos y te voy a proporcionar el número de Wendy para que te puedas comunicar con ella directamente, ¿no? Eh, sí, 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 como le digo, profesora, nos encantaría eh, poder responder todas las preguntas que nos están haciendo en este momento, ¿no? Lamentablemente, este tipo de espacios no da mucho tiempo para poder responder todo lo que nos hacen, todas las consultas que nos hacen, ¿no? De Sí, hecho, para eso están, es pues, bastante interesante los casos que tienen. Ahí veo que Mónica nos expone un caso de riesgo bastante, bueno, es un caso bastante delicado, pero ahí te he comentado brevemente. Veámonos, chicos, empieza la clase el 7 de agosto, ¿no? Y ahí abordaremos bastantes temas, inclusive hay espacios para que ustedes mismos expongan los problemas que tienen con sus respectivos proyectos, ¿no? Y bueno, espero que les haya parecido interesante este webinar y haya despertado en ustedes un análisis crítico sobre la situación del problema que afrontamos en la versión pública, ¿no? Así que muchas gracias, sin más preámbulo, gracias y bueno, pronto feliz fin de semana, felices fiestas, que la pasen bien. muchas gracias, profesora. Entonces, procedo a darle pase a Wendy para que les explique sobre el curso de herramientas para la inversión pública. Así que adelante, Wendy. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en este masterclass que se realiza en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación de herramientas para la inversión pública que está por iniciarse el 7 de agosto. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación es de modalidad a distancia y cuenta con 40 horas académicas. Nuestros docentes a cargo del curso son el profesor Anthony Moreno, quien ha sido parte del equipo creador del Sistema Nacional de Inversión Pública y del Invierte PE. Actualmente es consultor PMO para el MEF y árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Asimismo, nuestra docente Alejandra Ulfe, abogado de la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho de la Construcción por la Universidad de Melbourne. Se ha desempeñado como gerente de contratos y o consultora de la gerencia de contratos EPC, EPCM, DIC para los distintos rubros. La propuesta académica del curso cuenta con un total de 40 horas académicas, que se dividen en 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno PUC?
Nuestros principales diferenciadores se basan en poder contar con una plana docente especializada y con gran trayectoria, el enfoque integral práctico-teórico, la modalidad a distancia con sesiones en vivo con los docentes y actividades asincrónicas. Todo ello bajo respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2024. Y por último, el desarrollo de un amplio networking que congrega compañeros de clases a nivel nacional y o internacional. El curso inicia este 7 de agosto. Los horarios para las sesiones en vivo con los docentes serán los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 850 soles. Y actualmente tenemos un descuento por pronto pago hasta el 31 de julio con una inversión de 800 soles. Previa inscripción en el campus virtual. Y para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial. El descuento grupal aplica a partir de 2 participantes a más y la inversión por cada uno es de 750 soles. Para poder aplicar esta tarifa, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes de manera posterior para poder hacer las coordinaciones. Esta tarifa exclusiva se encontrará vigente solo hasta el miércoles 26 de julio a las 5 de la tarde. Consideraciones importantes. El descuento grupal aplica para 2 o más personas inscritas. No es válido para órdenes de servicio y está sujeto a una previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 992-966-374 o al correo www.quinones@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Y por último, a quienes se encuentren interesados en complementar sus estudios y ampliar sus conocimientos, tenemos en convocatoria los siguientes programas de especialización. Tenemos el programa de políticas públicas que inicia el 21 de agosto y el programa de inversión pública que inicia el 11 de septiembre. Ambos son de 150 horas académicas y tienen un descuento por pronto pago. Agradecerles nuevamente por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación Herramientas para la Inversión Pública. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias también a la profesora Wulfe y a todos los presentes. Solamente para finalizar, recalcarles sobre esta tarifa, este descuento grupal que nosotros tenemos para personas que se inscriban en grupo de 2 o más personas, van a poder acceder a esta tarifa de 750 soles, ¿no? Así que antes de cerrar la sala, voy a dejar los datos de Wendy acá un par de minutos más para que puedan anotarlos. Muchísimas gracias, profesora, y muchas gracias a todos nuevamente por su interés. Los esperamos en el curso. Hasta luego.